La suma de dos fracciones irreducibles es 4 y la suma de sus numeradores es 52. El cuadrado de la diferencia de los numeradores del primer par de fracciones que cumplen con esta condición es... A ver, nos hablan que tenemos dos fracciones. Vamos a suponer que la primera fracción es a sobre b y la otra fracción c sobre d. Nos dicen que la suma, entonces vamos a sumar, es 4. La suma de estas dos fracciones es 4. También nos dicen que la suma de sus numeradores. Ya, entonces miren, aquí tenemos el numerador de la primera fracción es a, el numerador de la siguiente fracción es c, y la suma de esos numeradores es 52. Aquí tenemos 52. El cuadrado de la diferencia de los numeradores del primer par de fracciones que cumplen esta condición es... Entonces tenemos que hallar el cuadrado. El cuadrado quiere decir algo así. El cuadrado de la diferencia de los numeradores. Bueno, aquí hemos puesto que los numeradores son a y c. ¿Sí? El cuadrado de la diferencia de los numeradores que cumplen con la condición es, entonces, esto es lo que tenemos que hallar. ¿Sí? La condición del problema está expresada aquí. Que las fracciones suman 4 y sus numeradores 52. Adicionalmente, aquí hay una palabra que no le estamos interpretando, ¿sí? Irreducibles. Nos están diciendo que las fracciones son irreducibles. Entonces, si las fracciones son irreducibles y además su suma es un número entero, eso quiere decir que las fracciones se tienen que sumar de la siguiente manera, ¿sí? Eso quiere decir que b y d son iguales, son fracciones homogéneas. Entonces la suma de fracciones homogéneas se escribe b, o también puede d, o podemos escribir b, es lo mismo. Vamos a ponerle aquí. Si son irreducibles, si las fracciones son irreducibles, entonces son fracciones y la suma es un número entero, entonces las fracciones son fracciones homogéneas. Y fracciones homogéneas quiere decir que tienen el mismo denominador, ¿sí? Entonces la suma de estas fracciones se expresa de esta manera. Y esto es igual. Veamos. A más C es 52. Según dato del problema. Entonces tendríamos 52 sobre B. ¿Sí? Pero aquí el problema dice que la suma de las fracciones es 4. O sea, esto debe ser 4. Ya, entonces B se puede calcular como la división, ¿no? De 52 entre 4. En este caso sería 1, 2, 3. B es 13, ¿sí? Para que me dé el resultado de 4. Muy bien, entonces aquí ya tenemos que la suma de las fracciones es 52 treceavos, o lo mismo que 4. Y las fracciones son a sobre b más c sobre d, pero hemos dicho que b y d son iguales, ¿sí? Además hemos establecido que valen 13, ¿sí? Entonces, aquí va a haber muchas fracciones que cumplen esa condición, ¿no? La primera, por ejemplo, sería 1, un treceavo más 51 sobre 13. O puede ser 2 sobre 13 más 50 sobre 13. Sí, todas van a sumar lo mismo,
52/13. ¿Sí? Entonces tenemos un montón de fracciones. Pero la pregunta es hallar el cuadrado de la diferencia de los numeradores, y aquí lo vamos a marcar, del primer par de fracciones que cumplen la condición. El primer par de fracciones sería este de aquí. Entonces lo que tenemos que hallar es el cuadrado de la diferencia, ¿no? Reemplazamos: A vale 1, C valdría 51 al cuadrado. Esto es igual a menos 50 elevado al cuadrado. Bueno, el resultado va a ser positivo. 5 por 5, 25, y agregamos 2 ceros más. Entonces, el resultado es 2500.